Le damos la bienvenida hoy a Andrés Jaramillo Restrepo, él es abogado con quien vamos a conversar sobre el sistema judicial. La mayoría de empresas han comenzado a retomar la normalidad de retornar a sus empleos allí de manera presencial, se ha ido dejando un poco la virtualidad, pero en el caso del sistema judicial, pues esto no ha sido posible y todavía muchas audiencias se siguen realizando de manera virtual y los jueces y el sistema judicial pareciera que como que se quedó en eso. Por eso hemos querido invitar hoy a Andrés Jaramillo Restrepo, nuevamente lo presento, y a quien le damos la bienvenida. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a la mesa de trabajo. Bueno, hablemos sobre esto. ¿Qué está pasando con el sistema judicial en Colombia? ¿Se quedaron los jueces en la casa? Definitivamente, y no solamente el sector de los jueces, sino muchas agremiaciones apoyan esta virtualidad, que a mi modo de ver y consideración personal, creo que es una nefasta realidad. Esa es la peor desgracia que ha podido traer la pandemia para la justicia desde mi posición personal. Ok, pero la justicia, es decir, los jueces están operando, pero están desde la virtualidad y eso ha entorpecido los procesos. A mi modo de ver, sí. Hay opiniones divididas. Hay quienes dicen que son más, es más importante o mejor aún que haya virtualidad porque dinamiza, agiliza, se pueden hacer 2 o 3 audiencias el mismo día en diferentes partes, jueces sesionando desde diferentes ciudades. Pero lo que la experiencia me ha enseñado a mí en lo personal, Andrea, es que antes, por el contrario, esto trae más consecuencias negativas que positivas. ¿Por qué más consecuencias negativas a su juicio? Consecuencias negativas es porque fallan las plataformas, no hay un internet adecuado para la prestación del servicio y entonces eso hace que definitivamente los juicios no sean fluidos, que sean un poco más demorados. Las plataformas hacen que se expulse de manera permanente a cualquiera de los que estemos conectados en audiencias, se presta para más fraudes en cuanto a los juicios, porque los testigos... ¿Por qué fraudes? A ver, cuéntame. Porque en este momento podemos estar frente a una cámara y al frente del testigo puede haber una persona que inexorablemente le puede estar ofreciendo las respuestas, partamos de ahí. O usted puede tener su celular ahí, puede tener las respuestas ahí, llegadas desde dónde, no hay un control. Eso hace que definitivamente facilite las cosas. O hay una situación bastante importante que los jueces en sala de audiencias pueden controlar al testigo. Yo no puedo tener aquí lo que llamábamos, por ejemplo, en el colegio el pastelito. ¿Dónde están las respuestas? Manipular documentos. Son muchas cosas que a mi juicio, pienso yo, son más negativas que positivas. Abogado, pero esto no es como regresar al pasado, porque hemos visto también cómo nos hemos tenido que ir reinventando. Antes los bancos, antes de la pandemia, pues eran las filas interminables y llegó la pandemia y nos obligó a esa virtualidad en los colegios, en las escuelas, universidades. El sistema judicial no estaba reclamando esto y pensaría uno que antes agilizaría esos procesos porque no hay el tema de desplazamientos, en el caso de los detenidos es más seguridad. O sea, ¿esto no es como regresar al pasado? Pienso que no. Las garantías fenecen especialmente en juicios, entre otras porque si otros escenarios ya se habilitaron, al comienzo de esta nota periodística usted hablaba de que todo está volviendo, los seres humanos somos sociables, las salas de audiencias tienen que haber un control, el detenido no sabe lo que están diciendo en una audiencia virtual, no identifica al juez, cuando no es que mantiene la cámara apagada, hay veces no se pone en la toga. Entonces yo tengo que saber en principio quién me está juzgando, quién es el testigo que está declarando. Yo me entrevisto con mi cliente, yo lo digo desde la experiencia. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Quién era esa persona? Yo no alcancé a escuchar lo que respondieron, se escuchó entrecortado, me expulsó. Entonces, esas son falencias, fallas, protuberantes que inexorablemente llevan a que no existan garantías procesales. Entre otras, estar usted en una sala, eso lleva a que usted esté concentrado, juicioso, con su material, con su expediente, con su código, atento a lo que dicen las demás partes. Ahorita virtualmente no, porque el juez puede estar en su cama, el fiscal puede estar transportándose en su carro y eso es lo que ha llevado a la virtualidad. Es cierto lo que usted dice, claro, se evita un desplazamiento. Si yo tengo una audiencia en Cúcuta, en Bogotá, en Bucaramanga, yo me voy a ahorrar ese pasaje. Es comodidad para mí. Yo podría pensar, y es el argumento de muchos litigantes, muchos fiscales, muchos jueces, hombre, la virtualidad es mejor. Claro, desde el sofá de mi casa es muy bueno litigar, claro. Para mí es muy bueno, yo me ahorro los pasajes, yo ahorro tiempo, no para el procesado. Y hay que pensar en el procesado y hay que pensar en las víctimas, que son los que están reclamando justicia. Jueces, fiscales, abogados, somos operadores nomás, somos unos, prestamos un servicio,
Pero, en síntesis, a quien realmente interesa el proceso son las víctimas y los procesados, que son los que padecen la ignominia de un proceso. Abogado, para mantener la seguridad, ¿cuál sería el escenario ideal para usted? ¿Que regresen solamente quienes están involucrados, quienes participan en el proceso, que regresen solo los abogados? ¿Cómo sería el escenario ideal? La inseguridad entendiéndola como un probable contagio, Sí, digámoslo señor. así. Hombre, a ver, el aforo de las salas de audiencias son los que en ella concurren. Un juez, un asistente que es un auxiliar del despacho, el fiscal puede ir con el de apoyo, va el abogado de la defensa, va al Ministerio Público. Son pocos, son pocos. Ahora, las audiencias son públicas, hay público en la parte de atrás, se puede reducir ese aforo. ¿Por qué escuchaba yo en las noticias ahora, ya Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, dice que en el Campín va a ir gente a ver los partidos? Ya el gremio deportivo, ya todo el mundo volvió. A los restaurantes, todo el mundo volvió. A la iglesia, a la misa, todo el mundo volvió. El sistema de transporte aéreo y terrestre. Es así. ¿Por qué nos escandalizamos para ir a una sala de audiencias? ¿Y qué es lo que se los está impidiendo? Estamos buscando y estamos pensando más, al menos los que se han pronunciado, en la comodidad. Estamos pensando es en la comodidad propia personal de todos nosotros. Nada nos lo está impidiendo. Hay resoluciones del Consejo Superior de la Judicatura que infinidad, desde que comenzó la pandemia, esto es desde marzo, el primer trimestre del año pasado, ya vamos a gustar 18 meses, han dicho, hombre, pueden volver a las salas de audiencias con los debidos protocolos. Es inexorable que con esta enfermedad vamos a vivir por el resto de la vida. Ya eso nadie nos lo va a quitar. Tenemos que acostumbrarnos, seguirnos cuidando, pero que nos quedemos en la virtualidad me parece nefasto. Abogado, el tema de la sistematización de los procesos, ¿cómo avanza? Porque hasta antes de la pandemia uno iba a los juzgados y eran las montañas de resmas de papel con todos los procesos. La pandemia de pronto ha logrado sistematizar un poco más todo esto. Y lo digo porque son garantías para todos, para el procesado, para el señalado, para el acusador. Porque si uno tiene ese proceso en línea, usted lo puede revisar y no está simplemente allá guardado en un rinconcito. ¿Esto se ha dado o sigue igual? Definitivamente eso es una idea, una aspiración, una utopía. Ese es el deber ser, así debiera ser. Los que más manejan expedientes son los civilistas, los laboralistas. La experiencia mía como abogado litigante en materia penal, se maneja más bien poco documento, pero esa es una de las razones inclusive por las cuales se dañan las audiencias. Jueces o fiscales, bajo el argumento de que no se puede proseguir con una causa, es porque no tienen el expediente en la casa. Es que la casa no es el escenario ideal para uno poder llevar a cabo su trabajo de manera correcta. Me ha tocado inclusive ver cómo se frustran estas audiencias porque no he podido acceder al despacho donde está el expediente voluminoso. He conversado con civilistas que dicen, hombre, yo envío un memorial, espero que me lo respondan, no me contestan un correo electrónico, no me contestan el teléfono del despacho, tengo por ahí el celular de un auxiliar del despacho, del secretario, y tampoco me lo contestan. Si yendo allá a la barra a decir, por favor, ¿qué pasa con mi caso? Muévanmelo, porque es así más o menos como se mueven los procesos civiles, al menos cuando estaban en la escritura, ahora todo está en la oralidad. Es demasiado lento. Hay que mendigarlo. Yo no puedo auscultar un expediente porque no lo han montado tan fácil como coger, escanearlo y poderlo montar para que todo el mundo lo vea. Ahora no. Hay que rogarlo, sí. A mí en lo personal en materia penal me ha ido bien cuando los pido y hay veces es un problema para poder acceder al expediente. Abogado, pero si ustedes ya tienen una indicación que les dice pueden asistir con protocolos, ¿por qué no se asisten? ¿Quiénes son los que dicen no vamos, nos quedamos en la virtualidad? Un 99% de los jueces se niegan a hacer audiencias presenciales bajo ese argumento de que hay altos niveles de contagio, riesgos, peligros, en fin, mil cosas. Son contados. Yo conozco jueces, por ejemplo, el primero de Itagüí, un juez muy sabio, hace audiencias presenciales, muy garantista. Tuvimos una audiencia en Santo Domingo también, audiencias presenciales, desde que uno las pida. Creo que el de Santa Fe de Antioquia también de pronto las va a hacer así, uno que otro, pero se niegan mucho a hacerla. Pienso yo que eso es una situación bien complicada. ¿Y cómo hacer para presionarlos?
En principio el argumento que planteábamos era justamente fundamentos legales, constitucionales, algunos principios de la concentración, inmediación, tantas cosas que uno alegaba. Yo, por ejemplo, buscando esa celeridad que todos reclamábamos para que el proceso demore poco, hemos tenido con un solo testigo un día, que porque el testigo no se sabe conectar, no conoce de cómo manejar un celular, cómo manejar la herramienta, da lidia, eso cuesta mucha dificultad, o es una persona pobre que no tiene internet, o no tiene un celular como el que nosotros tenemos, y no se puede conectar. Un día para recibirle una declaración a un testigo. Presencialmente, en un día recibimos 6 testimonios. Sí, el desgaste es evidente. No, es fatal. Bueno, abogado, pues agradecerle por habernos acompañado este mediodía, evidenciando esta problemática que está viviendo. Creo que esto es un problema nacional. Y no, en este campo, la justicia que necesitamos tanto que opere de manera diligente, de manera rápida, descongestionar, pero vemos pues que la pandemia también trajo sus estragos y que parece todavía no se va a ir. Muchísimas gracias por acompañarnos. A usted, Uber, muchas gracias. Feliz tarde entonces para todos.